Estimados televidentes de TV Mundus, desde nuestra querida congregación María Rosa Mística, acá estando presentes en el oratorio, quería mandarles o expresarles mi gran agradecimiento por todo, mediante una bendición, pidiéndole que por mediación de María Rosa Mística, el Señor nos bendiga, nos proteja, los libere de todo mal y esté siempre en el corazón de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches, otra edición de nuestro programa TV Mundus Noticias. La presidenta Cristina Fernández se dirigió a la 69ª Asamblea General Ordinaria de las Naciones Unidas. Allí tuvo un discurso de los más valientes que se escuchó en el recinto de las Naciones Unidas, obviamente poniendo blanco sobre negro el tema del terrorismo financiero, el tema de los fondos buitres y de cómo Argentina es una víctima de ello. A la ausencia de una multilateralidad efectiva, concreta y democrática. Por eso, quiero especialmente hoy comenzar agradeciendo y felicitando a esta Asamblea General por la sanción de la resolución número 68/304 que se produjera el pasado 9 de septiembre, por el cual se decidió por fin, por amplia mayoría de 124 votos positivos, abocarse esta Asamblea a la construcción de una convención multilateral que genere un marco jurídico regulatorio en materia de reestructuración de deudas soberanas de todos los países. Una tarea que nos debíamos. Yo he concurrido a esta Asamblea desde el año 2003, primero como senadora, luego a partir del año 2007 como presidenta, y siempre veníamos reclamando la reformulación de los organismos de los consejos de seguridad, como también del Fondo Monetario Internacional. Partíamos de la experiencia de lo que le había sucedido a la República Argentina. Mi país, hoy me atrevo a decir en este contexto internacional y global, mi país, la República Argentina, es un triple leading case en materia económica financiera, en materia de terrorismo y seguridad, y también en materia de fuerza e integridad territorial. En lo primero, en lo que hace una crisis económica financiera que se disparó para el resto del mundo a partir del año 2008 y que aún persiste, y que ahora comienza a amenazar a las economías emergentes, quienes hemos sostenido durante la última década el mayor crecimiento económico. Me refiero que esa crisis del año 2008 mi país la vivió
en el año 2001, cuando se produjo el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria. En aquel momento, la República Argentina había logrado, con la anuencia también de los organismos multilaterales, porque cuando se debe, señores, el 160% del PBI, la culpa no es solamente del deudor, sino también de los acreedores. Y desde la dictadura del 24 de marzo de 1976, pasando por la etapa del neoliberalismo, en la cual la Argentina era presentada como una alumna directa en las asambleas del Fondo Monetario Internacional, finalmente acumuló una deuda sin precedentes que la hizo implosionar, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. Llegamos a tener 5 presidentes en una sola semana. Allí nadie se hizo responsable de lo que había pasado en la Argentina. La Argentina tuvo que arreglarse como pudo. Y en el año 2003, un presidente que había llegado al gobierno únicamente con el 22% de los votos, a los pocos meses de asumir, se presentó en esta asamblea y sostuvo que era necesario generar un modelo de desarrollo y crecimiento para el país, para que el país pudiera hacer frente a sus deudas, porque sostuvo, en una metáfora más que interesante, que los muertos no pagan sus deudas y que es necesario que los países puedan vivir, desarrollarse y que ese nivel de deuda, vuelvo a repetir, 160% del PBI, no era solamente responsabilidad del país, que asumíamos como país el haber adoptado políticas que nos habían impuesto, que asumíamos nuestra responsabilidad, pero que también pedíamos y pretendíamos que los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y los propios acreedores que habían prestado a tasas usurarias, en aquel momento se le reconoció hasta el 14% en dólares a quienes depositaban en la República Argentina, también asumieran parte de la responsabilidad de ese endeudamiento. Y ese hombre que asumió con el 22% de los votos, el 25% de desocupación, con el 54% de pobreza y 27% de indigencia, sin educación, sin salud, sin seguridad, al cabo del tiempo, con un modelo de desarrollo y crecimiento, pudimos no solamente generar millones de puestos de trabajo, millones de nuevos incluidos en el sistema previsional, jubilados y pensionados, generar una participación de 6 puntos del Producto Bruto destinado a la educación, destinar ingentes sumas de dinero a la infraestructura del país en materia de caminos, escuelas, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, generación de redes de agua, de gas, de electricidad que hoy cruzan todo el país, en un proceso de inclusión social sin precedentes que nos hizo reducir la pobreza y la indigencia a un solo dígito y que hoy el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que el crecimiento económico realizado por la Argentina entre el año 2004 y 2011 es el tercero a nivel global en calidad de crecimiento, solamente superados por Bulgaria y por China, siendo en la región latinoamericana hoy el de mejor calidad de crecimiento y también el de mejor poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y del mejor ingreso previsional. Y todo esto lo hemos logrado también haciéndonos cargo de la deuda que otros generaron, porque bueno también es recalcarlo, que nuestros gobiernos no fueron los que declararon el default, tampoco fueron los que lo endeudaron. Fuimos sencillamente los que nos hicimos cargo, como correspondía,
y pagamos desde el año 2003 a la fecha más de 190.000 millones de dólares. Repito la cifra, más de 190.000 millones de dólares, porque reestructuramos la deuda defaulteada con el 92,4% de los acreedores en dos canjes de deuda. Uno, el que realizó el presidente Kirchner en el año 2005. Otro, el que realizó esta presidenta en el año 2010. Lo cierto es que logramos que el 92,4% de los acreedores de la Argentina regularizaran su situación y desde allí se comenzó a pagar regularmente. No solamente allí, sino que también pagamos totalmente la deuda del Fondo Monetario Internacional que venía sosteniéndose con bicicleta financiera permanente a través de los denominados stand-by, y pudimos también cancelar la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. También, hace pocos meses, concluimos también la negociación de una deuda que databa desde el año 1956 con el Club de París. Para que ustedes tengan una idea, esta presidenta tenía 3 años cuando esa deuda comenzó a generarse, y el ministro de Economía de mi país, que discutió la reestructuración y la renegociación de esa deuda con el Club de París, no había nacido en el año 1956. Y sin embargo llegamos a un acuerdo con 19 ministros de Economía de la Unión Europea para finalmente reestructurar la deuda, y ya pagamos la primera etapa de 642 millones de dólares. Tampoco termina allí. Logramos también regularizar la situación de los juicios del CIADI en el Banco Mundial, juicios que realmente habían comenzado no por actos o acciones cometidos durante nuestros gobiernos, sino por acciones de gobiernos anteriores que terminaron demandándose ante el Tribunal del Banco Mundial. También allí lo solucionamos, como también llegamos a un arreglo con Repsol cuando decidimos recuperar el control de nuestros recursos energéticos y expropiamos el 51% de las acciones de la empresa petrolera. También reestructuramos esa deuda y llegamos a un acuerdo. Todo esto lo hemos hecho además con recursos propios, sin acceso al mercado de capitales, porque la Argentina, producto del default del año 2001, tenía vedado el acceso a los mercados de capital. Fíjense ustedes, un proceso de inclusión social sin precedentes. ¿Y por qué digo sin precedentes? Sé que algunos tal vez en mi país dirán que hubo durante la década de los 50 procesos de inclusión similares, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros este proceso de inclusión lo iniciamos desde la bancarrota total y absoluta. En pleno default, logramos remontar el default, logramos incluir a los argentinos, logramos crecimiento social con inclusión, logramos desendeudarnos y hoy además tenemos una ratio de deuda de las más bajas del mundo. ¿Y dónde está el otro leading case del que quería hablarles? Lo que pasa ahora con la aparición de los denominados fondos buitres. No es un término acuñado el de los fondos buitres por ningún líder populista sudamericano. Tampoco es un término acuñado por ningún gobernante africano, pese a que los países del África también han sido grandes víctimas de estos fondos buitres. Uno de los primeros dirigentes a nivel global que los mencionó fue en esta asamblea, en el año 2002, el entonces primer ministro inglés Gordon Brown. Puede estar la versión taquigráfica por ahí para ser controlada y registrada, donde los mencionó como algo indigno moralmente, que restan esfuerzos a todos los países para hacer frente a los verdaderos problemas de la pobreza, de la salud y la educación. Y hoy, Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1%
de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005. No podían entrar porque recién habían comprado bonos en el año 2008. Ustedes saben, son fondos que se especializan, su nombre así lo indica, en comprar fondos o títulos de países que han defaulteado su deuda o están próximos a hacerlo para luego no ir a reclamárselos al país, sino entablar juicios en distintas jurisdicciones y obtener así ganancias exorbitantes. Yo no hablaría de ganancias, porque lo que se le ha reconocido a ese 1% en un juicio aquí, en la jurisdicción de Nueva York, ha sido una tasa del 1.608% en 5 años en dólares. Díganme ustedes si hay alguna empresa, si hay algún emprendimiento, algún inversionista que logra una rentabilidad en dólares de más del 1.600% apenas en 5 años. Por eso el nombre de fondos buitres. Y hoy están obstruyendo el cobro de quienes confiaron en la Argentina de ese 92,4%. Y por eso yo celebro que esta Asamblea haya tomado el toro por las astas y espero que entre este año y el próximo, antes de que se celebre nuevamente la Asamblea General del 2015, hayamos podido construir, porque de eso se trata, de un ejercicio de multilateralismo activo y constructivo, hayamos podido arribar a ese marco regulatorio de reestructuración de deudas soberanas para que ningún otro país le pase lo que hoy le está pasando a la Argentina. Un país que tiene capacidad de pago, voluntad de pago y que va a pagar su deuda pese al acoso de estos fondos buitres. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Y es algo que debemos decirlo con todas las letras. Por eso abogamos fuertemente porque ese convenio multilateral alumbre con prontitud, con celeridad, no por la Argentina, sino por el resto del mundo y porque además creemos que un equilibrio económico y financiero que ataque las desigualdades económicas y sociales entre los países y adentro de cada una de las sociedades va a ser también un gran antídoto contra aquellos que reclutan jóvenes porque no tienen esperanzas, porque no tienen futuro y los enrolan en cruzadas locas que luego todos tenemos que lamentar. No podemos solamente ver la superficie de los fenómenos. Dentro de las entrevistas en las cuales recibió apoyo de distintos e innumerables sectores, destacamos el encuentro que tuvo con todas las centrales de trabajadores a nivel mundial. El apoyo manifiesto justamente de cada una de estas centrales marcó que la Argentina está en este momento luchando contra el poder especulativo financiero, no en soledad, sino marcando y sentando un precedente a nivel mundial. No solamente la aprobación que se logró oportunamente del Pleno de la Asamblea para debatir de acá hasta septiembre de 2015 un nuevo marco regulatorio internacional para que cada país pueda negociar o renegociar su deuda soberana, ahora también tiene el apoyo de la clase trabajadora organizada a nivel mundial. El mismo problema le podría tocar a ellos. Claro que sí, y por eso, como parte de una lucha global, es que nosotros nos aproximamos al gobierno de Argentina para expresarle que queríamos hacer este acto. Para decir que esto es parte, lo que está pasando en Argentina puede pasar en cualquier parte del mundo,
lo que está pasando en Argentina es parte de una lucha global por una hegemonía, por la conservación de esa hegemonía, sobre todo de este tipo de capital financiero usurario, capital financiero de la ganancia fácil y rápida, frente a una propuesta que el sindicalismo internacional y sobre todo el de las Américas presenta de un desarrollo sustentable y que está traducido en una plataforma de desarrollo de las Américas que nosotros hemos presentado hace poco en Santiago de Chile. Entonces, para nosotros es fundamental una lucha global. Esto es un proceso. Es un proceso. No vamos a conseguir milagros tal vez para mañana o pasado, pero vamos acumulando fuerzas en una lucha por una hegemonía diferente. Y es fundamental llamar la atención de los trabajadores y trabajadoras del mundo sobre lo que está pasando en Argentina, que puede pasarle a cualquier otro trabajador. E incluso, lo que dijo la compañera Cathy Feingold, está pasando con trabajadores norteamericanos. O sea, el capital financiero especulativo, usurario, no está solamente sobre Argentina, está sobre los trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos y sobre otros tipos de trabajadores de otras nacionalidades también. Se lo preguntamos a ella, ¿siente el trabajador americano precisamente esta presión de finanzas especulativas, extorsivas? Por supuesto, estamos viviendo por un momento aquí en los Estados Unidos cuando vemos más desigualdad que nunca, ¿verdad? Hemos visto que está aumentando la productividad, pero los trabajadores no están recibiendo eso. Entonces, claro, los trabajadores aquí en este país se sienten que hay un gran problema. Entonces, es un proceso educativo que tenemos que hacer. Hay muchos inversores, muchos trabajadores que ni saben que esos fondos son parte de sus planes de pensiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy en día estamos aquí para no solamente brindar solidaridad, pero empezar un proceso educativo aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo califica la postura del gobierno argentino? Muy importante, porque es una posición que muestra al mundo, que muestra a los fondos buitres que no pueden seguir haciendo eso ni en Argentina, ni en los Estados Unidos y en otros países del mundo. ¿A qué cantidad de trabajadores usted representa? El AFL-CIO, que es la federación más grande aquí en los Estados Unidos, representamos 12.5 millones de trabajadores. Le hago la pregunta, muchos americanos dicen, bueno, hay un fallo pendiente, la Argentina tiene que pagar, siempre supo que estaba la posibilidad de que el fallo fuera desfavorable. ¿Cuál es la visión desde Estados Unidos, desde los sindicatos internacionales que usted representa? Bueno, los trabajadores entienden muy bien, si el gobierno argentino tiene que pagar tanto dinero a unos ricos de este país, eso significa que los trabajadores de Argentina no van a tener acceso a salud, educación. Eso significa que va a faltar inversiones importantes para los trabajadores argentinos. Entonces los trabajadores aquí entienden eso y es muy importante. Usted está diciendo que un fallo a favor de los ricos, como dijo, no puede estar por encima de la estabilidad de los trabajadores. Exactamente, lo que necesitan, que es empleo, ¿verdad? Empleo, dignidad, acceso a servicios esenciales como salud y educación. Aunque sea un fallo de un juez norteamericano. Claro, claro. Gracias. Vamos a una pausa y en instantes retornamos aquí en TV Mundus Noticias. En el número 59 de este informativo, investigación especial. México sufre todo el problema de los paramilitares en su lucha con los carteles de la droga. Por otra parte, Crimea vuelve a Rusia. Intento de golpe fascista en Venezuela. El masismo paró el país y muestra el músculo para dar marcha atrás y volver al neoliberalismo. Todo esto y mucho más en el número 59 de Eco Informativo, gratis, en PDF, en ecoinformativo.com. Derechistas, un ciclo con los principales dictadores y asesinos de la historia de la humanidad. Hitler, Mussolini, Franco. Derechistas. Aquí en tvmundos.com.ar.
De la misma forma que fue denunciado por la presidenta Cristina Fernández en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hay fuertes sospechas que el Estado Islámico sea un invento hollywoodense más de los Estados Unidos. De esta manera se está demonizando un sector que prácticamente podría hasta ser inexistente, o como dijo Cristina Fernández, un invento hollywoodense. Con esa excusa y a través del horror de algunas instituciones, de periodistas o turistas occidentales, forma de crear en la opinión pública el apoyo necesario para formar una gran coalición que sorpresivamente incluye también a Irán. De esta manera entonces se está logrando bombardear sectores importantes de Siria, de Irak, y esto en el marco de un grupúsculo alimentado, entrenado y financiado por los Estados Unidos, que ahora los usa para combatirlo, ahora son la excusa, en realidad siguen siendo funcionales y pareciera que siguen trabajando en favor de los intereses de la Casa Blanca, que ahora ha recibido carta blanca para bombardear una región que hasta hace poco estaba boicoteando por todos los medios posibles para generar inquietud en el lugar, sin ningún tipo de validación de tipo legal. Ahora en este caso, con el apoyo de las principales potencias occidentales y sorpresivamente la República Islámica de Irán, bueno, bombardean regiones que en realidad quieren destruir. El gobierno venezolano denunció que existen los intentos golpistas de la ultraderecha interna. Se conocieron algunas filmaciones que implican al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, una de las manos derechas que Estados Unidos tiene en la región. Al mismo tiempo, el Parlamento colombiano está juzgándolo por su presunta complicidad con las bandas paramilitares ligadas al narcotráfico. Álvaro Uribe ha sido un eterno enemigo de Venezuela y la Unión Latinoamericana, siempre respondiendo a los dictados de Washington. Las conversaciones entre gente directamente ligada a él y los sicarios venezolanos obviamente comprometen al político de derecha caribeño. Nos vamos, nada más, muchísimas gracias. Ustedes saben, ya hay un nuevo capítulo de el ciclo Derechistas, en este caso dedicado a Adolfo Hitler. Están, por supuesto, el resto de los programas de por vida con la Copa Davis, y también tenemos dialogando con iglesias nacionales con Monseñor Gauchi. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión. Usted está en TV Mundus, canal digital por internet. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundus.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundus, Mercosur.